negociación que se hizo para ¿La lograr cosa está vacía? la ley del mar. Se considera que es el trabajo más importante que ha hecho las Naciones Unidas, ¿eh? Lograr una convención sobre el derecho del mar que abarca todos los usos del mar, ¿ya? A nosotros nos interesa la parte de la minería, pero se discutió, mira, le voy a leer algunos de los títulos, ¿ya? La parte 2 se refiere al mar territorial y la zona contigua, y todo lo que relacionado con los límites, el paso inocente por el mar territorial, lo relacionado con buques de guerra, mercantes, etc. La parte 3, el paso por los estrechos. La parte 4, todo lo referente a los estados archipelágicos, los derechos, la jurisdicción, los deberes de estos estados. La parte 5 se refiere a la zona económica exclusiva, ¿ya? Que es importante para todos nosotros. La parte 6 a la plataforma continental. La parte 7 a la alta mar. Los derechos de navegación, se refiere a la piratería, abarca muchas cosas. Derecho de extender cables y tubería. La parte 8, el régimen de las islas. Y la parte 9, mares cerrados o semicerrados. La parte 10, el derecho de acceso al mar de los estados sin litoral, que nos toca también el tema ese. Y ahí viene la parte 11. Bueno, les cuento que la convención tiene 228 páginas, 230 artículos y 4 anexos. Esta, voy a voy a compartir una pantalla. A ver cómo lo hago acá. Quiero compartir pantalla. Acá. De los hitos más importantes que han pasado bien rápido. Ya, no sé si lo ven ahí. Una cronología. ¿La pueden ver en la pantalla? Ahí. Solo ponlo en pantalla completa, eso, ahora estamos. Bien. Muy bien. Ahora sí. Claro, entonces voy a correr esto para arriba porque me molesta. Ya, ahí lo corrí para abajo. Bueno, entre los años 1872, 1874, o incluso un poquito más, fue una de las primeras expediciones oceanográficas en todos los mares del mundo, de la corbeta de Su Majestad Británica, Challenger. Y ellos encontraron nódulos de manganeso por primera vez, sacaron muestras. Tiene que haber sido bastante interesante cómo lograron sacar de 5.000, 6.000 metros de profundidad estas muestras de nódulos. Y era una curiosidad científica, ¿ya? Y pasaron varios años y un ingeniero de minas de Estados Unidos, John Mero, publicó un libro, Recursos Minerales Marinos, en que habló de las grandes reservas, las leyes que podía haber estudiado, de las muestras que habían, y se dio cuenta y mostró al mundo la importancia que podría tener los minerales en los fondos marinos. Eso fue el año 65. El año 70 ya se había, los países industrializados que tenían tecnología posible de explorar más, se habían puesto muy interesados en el tema. Incluso los norteamericanos hicieron como un simulacro de que iban a sacar muestras del fondo marino y era para rescatar un submarino ruso nuclear atómico que estaba en el fondo. Pero tenían la tecnología ya varios países para sacar muestras y estudiar más los fondos marinos. Entonces, en vista de eso, que estaban las naciones industrializadas muy interesadas, las Naciones Unidas hizo una declaración muy interesante que provino de una intervención del embajador de Malta, y declaró todos los recursos de la zona, definió zona como todo lo que estaba más allá de la zona económica exclusiva, como patrimonio común de la humanidad, ¿ya? Y que todo el beneficio que se podría traer de este patrimonio iba a ser repartido a todos los países del mundo. Y al poquito tiempo, el año 73, se empezó, después de 2 conferencias que habían sido cortas y habían como dado las bases para una posible conferencia ya más completa, a la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
entre el año 73 y 1982. Aquí van a tener un poquito mi experiencia personal. El año 72, yo estaba a cargo del laboratorio de hidrometalurgia del departamento Minas de la Universidad de Chile. Había vuelto de Inglaterra después de sacar el doctorado y me habían encargado que montara un laboratorio de hidrometalurgia. Y el año 72 llegaron unas muestras de nódulos y ahí los conocí, los vi y habían sido sacados del fondo del mar frente a Antofagasta por un barco oceanográfico ruso. Estamos hablando del 72. Después del 73 ya se le perdió la pista qué más cosas había hecho el barco ruso, pero el director del departamento me dijo que hiciera pruebas con estos nódulos a ver si qué podía ser interesante. Bueno, le hicimos análisis y vimos que tenía contenidos interesantísimos de cobre, níquel, cobalto, y hicimos unas pruebas. Como los nódulos de manganeso son compresiones de óxido de manganeso, en que los metales, níquel, cobre, cobalto, etcétera, no están como minerales discretos dentro de los nódulos, sino que están reemplazando iones en la red cristalina de los óxidos de manganeso, ¿ya? Una vez que vimos eso, había que destruir la red cristalina de los óxidos de manganeso para poder liberar los metales. Y eso lo logramos con después vamos a ver más detalle cuando hable un poquito de la metalurgia extractiva, lo logramos con una lixiviación reductora. Y separamos los distintos metales con extracción por solvente. Curiosamente, ese método es el más aceptado en estos momentos, como que representa una eficiencia y interés económico más grande. Es lo mismo, lo que pasa es que después se probaron muchas otras patentes y métodos y están llegando más o menos a la misma cosa que una lixiviación reductora y seguida extracción por solvente. Bueno, entonces publiqué paper y estaba en la Comisión Chilena del Cobre. Aquí tengo un compañero, Nicolás Quesada, lo vi que estaba por acá, y publiqué un informe en la Comisión Chilena del Cobre sobre la perspectiva de la minería submarina. Esto tiene que haber sido el año 76, cuando había llegado a 77, y lo vio el ministro de Minería, que era el almirante Carlos Quiñones, y me mandó llamar, porque del Ministerio de Minería, fui a su oficina, había leído el informe y se mostró súper interesado en el tema. Bueno, él hizo mucho también para lo que vino a continuación. Entonces, el almirante Quiñones se contactó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y pidió que en la delegación de Chile hubiera un técnico, porque estaban ya trabajando desde el año 73 en la Conferencia del Mar, principalmente diplomático, un marino y, bueno, había gente muy interesante trabajando, lo dirigía eh, eh, Francisco Rego Vicuña, que a propósito vi una foto por ahí que publicaron en el WhatsApp, en que sale la mamá de Francisco Rego Vicuña como madrina de la Esmeralda, del buque escuela. Bueno, este Francisco Rego Vicuña es el papá también del candidato a constituyente, Francisco Rego. Bueno, él dirigía y se turnaba con el embajador Fernando Seges, otra persona brillantísima. Y participaba María Teresa Infante, eran personas muy agradables, muy amistosas, que me tocó trabajar varios años ahí, 2 veces al año, nos reuníamos una vez en Nueva York y otra vez en Ginebra para las negociaciones, ¿ya? Estaba Cristian Maqueira, Octavio Razzuri, Pedro Yarce en la delegación, pero los jefes que teníamos ahí, Francisco Rego y Fernando Séjera, admirados por todo, por todas las otras delegaciones. E incluso le hicieron un homenaje al final a Fernando Séjer y también a Francisco Rego. Bueno, en esa delegación me incluyeron a mí como técnico
y con la misión que ya la tenía clara el almirante de proteger los intereses de la minería terrestre. Y me junté con un grupo de países que estaban en este mismo tema, eh, que producían estos minerales de los nódulos, estos metales de los nódulos en las minas terrestres. Y bueno, ahí nos movimos un montón durante todo el tiempo negociando hasta que se logró en el artículo 151 poner una de los párrafos del artículo 151, la limitación de la producción marina para evitar el daño a los países productores terrestres. A mí me tocó redactar uno de los párrafos del artículo 151, porque la idea era basarse la protección en la proyección del mercado del níquel. ¿Ya? ¿Por qué del níquel? Porque se veía como que iba a ser más afectado el níquel y el cobalto, más que el cobre, y los canadienses se movieron mucho en el grupo y negociando con los países que no querían que hubiera ninguna limitación, ¿eh? Hartas peleas por ese lado, se logró finalmente que se aprobara el texto del artículo 151 en que se limitaba la producción marina en base a la proyección del mercado del níquel. Ahí yo me di cuenta que quedaba un poco suelto lo del cobre y redacté uno de los párrafos del número 7 para ligar bien el cobre a esta limitación. Ya, todos felices, llegamos al año 82 y se aprueba el texto final, se aprueba el texto, ¿eh?, de la Convención del Derecho del Mar. Firmaron varios países, un montón de países firmaron al tiro. Bueno, una cosa era firmar y la otra es ¿cómo se llama? El paso por los congresos para ratificar esto como leyes de los países. Bueno, ahí el que no firmó y no ha hecho la no ha pasado, digamos, al ratificar la convención, sigue siendo Estados Unidos, ¿ya? Pero en ese momento, el año 82, tampoco firmaron los países industrializados, los países europeos, Japón, bueno, los países que tenían las tecnologías no firmaron porque se oponían al artículo 151. Y vino una negociación ahí entre gallo y medianoche, que se llama, sin participación ya de todos los países en las conversaciones, en las negociaciones, como había sido la negociación de la convención. Y el año 94 se logró un acuerdo relativo a la parte 11, en que ya firmaron todos los países industrializados, menos Estados Unidos, menos Estados Unidos, pero ya firmó toda la Unión Europea, japoneses, rusos, etc. ¿Por qué firmaron? Porque se eliminó la limitación de la producción marina. Se eliminó la parte del artículo 151 que limitaba la producción marina para proteger a los países productores terrestres. Bueno, eso se tuvo que aceptar, ¿no es cierto? Las mayorías mandan y empezó a entrar en vigor. Entró en vigor cuando la ratificaron los congresos de 60 países. Ese era el mecanismo de la convención. Y después del 94, cuando entró el acuerdo, que eliminaba la limitación de la producción, hasta la fecha ya están firmadas y ratificadas por los congresos, menos Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos siempre se ha negado a hacerse parte de la Convención del Derecho del Mar. Y Chile el año 97 la hizo ley, ¿eh? La ratificó el Congreso y es ley de la República. Voy a sacarla, esta parte de la... Eso sería un poco la historia de la negociación de la Convención de Derecho del Mar, que se le llama también Ley del Mar, y por todos los aspectos importantes, la limitación de los espacios marítimos, a la famosa bisectriz
que tuvimos la Bicentric para la zona económica exclusiva con Perú, ¿no es cierto? Eh, bueno, cosas que todas en este momento tienen que respetarlo todos los que ratificaron la convención, porque son leyes de todos los países, excepto Estados Unidos. ¿Por qué Eh, Estados Unidos no firma o no quiere Porque firmar? no acepta muchas de las cosas que se lograron en el texto, ¿ya? Bueno, él fue el primero que objetó la limitación y ahí convenció a los otros países industrializados. También la transferencia de tecnología, hay muchas cosas que no le gustaron, ¿ya? Ahora, una cosa interesante que cuando hable Gastón, ¿no es cierto?, va a hablar de los permisos de exploración que otorga la autoridad internacional que se creó en la convención, una cosa importante por el lado de los fondos marinos, que se creó la autoridad internacional de los fondos marinos, que autoriza y autoriza en este momento más de 30 consorcios que están explorando los fondos marinos con permiso de exploración y está redactando, ahí Gastón va a ver cómo va la cosa, redactándose el reglamento de la explotación y todo el pago de los fees, etc. Eso está peleándose ahí en Jamaica, donde está la sede, y hay ahí el secretario general de la autoridad, es un inglés que quiere sacar lo más luego posible el reglamento, porque está presionado por todos los países que hayan hecho la exploración, que tienen estudios técnico-económicos, han hecho evaluaciones técnico-económicas y ya tienen tecnología, ¿ya? Están presionando para que la autoridad internacional saque el reglamento. Esa es la razón. Me preguntó Nancy, parece. No me fijé porque no estoy viendo la pantalla. María de la Luz. Ah, María, hola María de la Luz. Hola, hola. Claro. Tiene varias razones Estados Unidos, pero los demás países industrializados, Japón, Rusia, la Unión Europea, son parte de la convención. Ahora, para poderse otorgarse un permiso de exploración, tiene que ser patrocinado por un país que ratificó la convención, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Está explorando, pero patrocinado por unas islas chiquititas, Nauru, Kiribati, porque lo patrocinan, ¿ya? Patrocinan la exploración que están haciendo empresas norteamericanas. Y bueno, siempre se le busca el lado para poder hacer estas cosas. Esto un poquito contando lo de la convención, no sé si me extendí mucho en esto, no sé cuántos minutos ya tengo. Y quiero Guillermo, referir, después me pueden hacer preguntas, ¿no es cierto?, de este tema, que para mí ha sido el trabajo más interesante que he tenido, ¿ah? Eh, más que la investigación y que la ingeniería, porque uno en esas negociaciones que eran largas, eran varias sesiones en Nueva York, después varias sesiones en Ginebra, a mí me tocó como 4 o 5 años, y era un logro cuando se conseguían cosas, el año 62, estábamos felices con el texto, bueno, y conocí mucha gente muy interesante, así como anécdotas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Kissinger fue, la delegación inglesa, todas las delegaciones de los países eran, eran decenas de personas. Nosotros éramos 5 o 6, pero Estados Unidos 20, 30, Inglaterra de ese orden, los rusos, los japoneses. Era impresionante la cantidad de las delegaciones. Había el inglés que era muy simpático, curador del Museo de Ciencia de Londres, eh, que tenía a cargo todo lo que eran las muestras minerales del museo, organizaba unas reuniones muy interesantes. Él le puso nombre, nos regaló una insignia, hecho con cobre sacado de los nódulos, se llama Drill and Dress, ¿ya? Y exponían los que tenían tecnología, fíjate, exponían los avances tanto de la exploración como desarrollo posible, alternativas para la minería. Era muy interesante. Bueno, y habían dentro de la delegación inglesa, por ejemplo, estaba un descendiente de Darwin, ¿ya?
un descendiente de Lord Cochrane, como le dicen allá a Lord Cochrane, que no le gusta mucho Horacio, no lo quiere mucho Horacio a este Lord. Una vez conversamos con él y tiene unas cosas muy oscuras, pero es un personaje importante que fue aquí en Chile, ¿no es cierto? Organizar la escuadra libertadora, etc. Y, por ejemplo, había una ONG que era de la parte ambiental, y la representaba y actuaba y participaba mucho la hija de Thomas Mann, del escritor alemán, Elisabeth Mann Borghese. Era interesante conversar con ella. Francisco Rego no, tampoco la quería mucho. Decía, esta vieja está loca, decía, no, pero era muy interesante estas personas, estos personajes. Y tengo muchas anécdotas, bueno, podemos hablar otro día. Entonces quería pasar, voy a sacar compartiendo pantalla. Ahí dije compartir pantalla y voy a compartir otra cosa. Voy a compartir la parte minera. No sé si la alcance a ver aquí. Ahí, ojalá que lo encuentre. Guillermo, ¿Sí? ¿escuchas? Déjate un poquito de la cámara, porque te escuchamos bien, pero estás muy encima de la cámara. Ah, ya. Ahí me alejé un poquito, ya. Puse detrás un barquito, a ver si lo pueden ver ahí. La tengo detrásito mío, la Esmeralda, el buque Escuela Trata Esmeralda. de meterte dentro de la imagen. Ay, espérate. Se te ve la pura nariz. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, un poquito Ahí más se ve lejos queda mejor. el buque escuela ahí detrás mío. Bueno, voy a abrir ahora la parte relacionada a la minería y a la metalurgia extractiva, ¿ya? Ya, voy a buscarlo y voy a presentar una pantalla. No sé si la ven, voy a ponerla. Sí, la vemos bien, ponla en modo presentación. Muy bien. Perdón. Compartiendo pantalla. Sí, sí, tengo que avanzar. Tengo que avanzar a la siguiente. Ahí. Eso, Ahí se puede ver, perfecto. ¿no es cierto? Ahí está bien, sí. Y ahí me ven más y me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, No, está bien, Guillermo. había un ingeniero muy simpático de origen de un país oriental que era bien bajito y muy, muy interesante, muy importante en la metalurgia extractiva. Y en vez de decir, ¿me escuchan? Decía, ¿me ven? ¿Me alcanzan a ver? Era una persona muy bajita. Bueno, aquí hay una pantalla que resume la parte, cómo se haría la minería de los recursos de los fondos marinos, ¿ya? Al medio están los nódulos, abajo se ve como unas eh, cositas redondas, ¿no es cierto?, en el fondo del mar a profundidades de 4.000 a 6.000 metros de profundidad, en que la minería se va a hacer con máquinas eh, tipo que se mueven en el fondo, aspirando o barriendo los nódulos, y manejados por el control desde el barco minero, que está aquí arriba. El barco minero, y el barco minero va a levantar con bombas, ¿no es cierto?, por un tubo, los nódulos que vayan recolectando este aparato que se mueve por el fondo, ¿ya? La minería de los otros recursos, como por ejemplo los sulfuros polimetálicos, que son muy importantes, ¿ya? Que están en las zonas de divergencia en las placas tectónicas, donde se está formando corteza, eh, el magma está muy cerquita y calienta el agua del fondo del mar porque hay muchas fracturas ahí, y lixilia parte del composición de submarina bajo el fondo, y suben fumarolas cargadas de metales, formando chimenea y esparciéndose alrededor de esta zona. Estos son los famosos recursos de sulfuros polimetálicos, que en inglés le llaman B corta MS, ¿ah? Volcanogenic
massive sulfide, y que son importantes en tierra. Uno no conoce mucho, porque no aquí tenemos los cobres porfíricos, pero en Canadá hay de estas minas que son de estos origen, por todo el movimiento de las placas, ¿no es cierto? Se formaron en la zona donde había esta divergencia de placas, y en este momento están bajo la tierra firme, ¿no? En Chile tenemos nosotros en Aysén los minerales sulfuros polimetálicos que tienen zinc, cobre, ¿no es cierto?, plata, oro, y que se explotan. Hace un tiempo atrás hubo un tremendo accidente ahí. Bueno, a propósito del almirante Quiñones, después que fue ministro, participó en las reuniones de la Conferencia del Mar. Y los dos teníamos el mismo interés, y él, como se movía muy bien, consiguió una visita a la NOAA, en que nos atendió el descubridor de los sulfuros polimetálicos de la zona ahí de las Galápagos, el famoso submarino Alvin, que bajó y sacó muestras de estos sulfuros polimetálicos. Nos atendió muy bien, nos mostró todas las cosas que tenía ahí en Washington, y el almirante lo invitó a Chile. Bueno, el almirante podía conseguirse ahí en relación exterior invitación, y vino Malahoff, que se llama este investigador de los fondos marinos, y fue al sur y trajo muestras del sur y dijo: es la misma cosa. En ese tiempo no estaba muy seguro de que eran la misma cosa, ¿no? O sea, el origen de estos yacimientos que le llaman BMS son los mismos que están formando actualmente por la fumarola, están formándose en este momento en la zona de las cordilleras que se está formando Cortez. Bueno, la minería, para hablar de la minería, el mismo tipo de barco minero, el mismo tubo, las mismas máquinas que ahora tienen herramientas para romper la chimenea y escarbar el fondo, ¿ya? Voy a mostrar algunos de los que se han construido, de estos equipos que se han construido, y también voy a mostrar unas fotos de los que están en este momento trabajando. Un equipo de 20 toneladas que hace poco había tenido problemas, pero lo recuperaron y está en este momento sacando nódulos en la zona donde hay más nódulos, que entre dos fracturas gigantes que hay en el fondo del mar, las fracturas Clarion y Clipperton, que están entre México y Hawái, ¿ya? Ahí donde está lo más estudiado y la cantidad enorme de recursos que hay ahí. Los otros recursos que son menos estudiados y como menos atractivos, pero aunque hay consorcios que están explorando estos recursos, que son las costas de manganeso, ¿ah? Están más arriba, o sea, están a menos profundidad, en los montes submarinos, y son de la misma origen de los nódulos, pero son costras, ¿ah? Son costras de manganeso que también tienen contenido interesante de los metales. Bueno, ahí también va a haber una máquina controlada. Hay máquinas que están empezando a ser autónomas, pero normalmente están controladas desde el barco minero. Y también va a haber en todos estos sistemas, hay una parte en que le reducen de tamaño para elevarlo por airlift, ¿no es cierto?, al barco. Están aquí, imagínense, 4.000 a 6.000 metros de profundidad. ¿Ah? ¿Cómo son estas bombas o estos sistemas para...? Así que tenemos ahí una vista de los 3 recursos más importantes de los fondos marinos y cómo va a ser la parte minera. Todos estos barcos mineros, aquí se muestra que van a descargar lo que llegue arriba a un barco transportador que va a llevar a las plantas. ¿Ya? Ahí vamos a hablar un poquito de la metalurgia extractiva, porque es muy distinta a la metalurgia extractiva de los nódulos de manganeso y de las costras de manganeso que la de los sulfuros polimetálicos, ¿no? Ahí voy a explicar un poquito eso. Eso sería un resumen de cómo es la minería, ¿ya? Voy a mostrar ahora ese es un barco minero que está ya construido, de un consorcio que se llama DMS. Este era el famoso barco que Sándor el otro día
contó que todavía no lo terminan de construir, que era el barco que iba a explotar los sulfuros polimetálicos en la zona económica exclusiva de Papúa Nueva Guinea, el famoso proyecto Solvara. La empresa era la empresa Nautilus, canadiense, que se juntó con el gobierno de Papúa Nueva Guinea y financiaron este proyecto. Bueno, una parte muy poquita de Papúa Nueva Guinea, un país pobre, pero la principal fuente de plata era de los países árabes. Bueno, construyeron la máquina en Escocia. Ellos hicieron todo el estudio de la exploración, Nautilus, Midas, y los estudios técnico-económicos, estudios de factibilidad, que se conocen, donde demuestran los indicadores técnicos, indicador económico, el PIB, el BAN, etc. Interesantísimo. ¿Y qué pasó? Este barco lo estaban construyendo en China, ahí se ve la letra china en un astillero chino. ¿Y qué pasó? Las comunidades, aquí uno piensa en estos países, a lo mejor las comunidades que se preocupan del entorno, la ecología, pararon el proyecto. Quebró Nautilus. Los árabes retiraron la plata. El barco lo compró esta empresa que le mostré el barco ahí, pero este barco más grande, le mostré un barco más chico que tienen ellos. Este es un barco grande, perfectamente para todo lo que necesitan la minería. Una torre central, ¿no es cierto? Hay unos detalles en otra diapositiva. La máquina que construyó Nautilus las compró China. No había mencionado a China. China es otro de los que están súper interesados en explotar los fondos marinos. No había mencionado a China. Bueno, siguiendo, el equipo Patania 2, que lo diseñaron y construyeron en Bélgica, el consorcio europeo, que hizo primero pruebas exitosísimas, viendo que funcionaba en el fondo del mar. Era un prototipo más pequeño. Y este prototipo, Patania 2, es de 20 toneladas, es bastante importante, y había tenido problemas, lo habían bajado, lo habían tenido que subir, bueno, como todas las puestas en marcha que conocemos los metalurgistas, y ya lo recuperaron, que se había cortado la comunicación, y está operando en la zona de Clarion-Clipperton, sacando nódulos en cantidad ya importante para hacer pruebas metalúrgicas en plantas demostrativas. Todas las pruebas metalúrgicas han sido más que nada del laboratorio, pero ya para pruebas piloto y pruebas demostrativas se necesita una cantidad más importante que para pruebas de laboratorio. Va a sacar una gran cantidad de nódulos para hacer pruebas. Está operando. Ahí están una foto reciente, no sé si la están subiendo o lo están bajando ahí, desde el barco. Toda esta parte de las mangueritas es donde van a recoger los nódulos, y por acá hay una parte en que lo van a zancar un poquito, no tanto moler, pero para poder elevarlos por el tubo. Un equipo japonés del consorcio JOGMET, un consorcio que tiene equipos distintos, pero también se ven los tubos para elevar los nódulos. Aquí está lo que logré rescatar de la información sobre las pruebas metalúrgicas. Aquí hay varios de los contratistas que están haciendo exploración. Esa UKSR es del Reino Unido, que están muy interesados. DGR es un consorcio. Voy a tener que irme a la otra porque se me olvida un poco parece que no la puse. No la puse. Bueno, esta es de Corea del Sur. Aquí veo los japoneses, los rusos. Esta IOM es un consorcio de países de origen socialista. Están los rusos también, pero está Polonia,
la República Checa, Eslovaquia, Cuba, están ya hace tiempo con este interés. Cuba se interesó en esto porque como productores de níquel participaron muy activamente en las negociaciones, ¿eh? De la limitación de la minería marina. Está la India, hay unos que son puros rusos, bueno, estos son algunos, ¿eh? Esto que Nauru patrocinó a la empresa norteamericana y también estos otros, que son unas islas bien chiquititas, pero firmaron y ratificaron la convención, así que la autoridad les pudo otorgar permiso para explorar. Están explorando para el permiso. De los procesos, aquí está el primero del libro, que es el más popular en este momento, que es justamente lo que había hecho yo en el laboratorio, una licidación reductora seguida de extracción por solvente para separar los metales, 100% hidro, ¿ya? En este momento tienen prueba de laboratorio, piloto, me parece que todavía no, pero ya han hecho un perfil para la evaluación económica, ingeniería tienen hecho un perfil los ingleses. Estos otros, y los demás son mezclas de piro e hidro, ¿ya? Partiendo por piro y siguiendo por la hidro, que es lo más fácil, ¿no es cierto?, para separar por extracción por solvente. ¿Y por qué la hidro está más popular? Porque los nódulos tienen como 60% porosidad y tienen una gran humedad, que no es muy buena para los procesos piro, ¿no? Y son muy frágiles y fáciles de moler, ¿no? Entonces, le voy a mostrar el proceso que está más popular, como les decía. Se fijan, todos han hecho pruebas de laboratorio y algunas pilotos. Demostración, yo creo que van a ser con las muestras que saque la Patania 2, y están todas las evaluaciones. O sea, en el fondo la minería está más adelantada que la metalurgia extractiva, en el caso de los recursos de los fondos marinos. Pero es cosa de que le metan más plata y más tiempo. Perdón, voy a compartir pantalla. Tengo que un poquito salirme. Ahí donde estoy. Compartir pantalla. Me tengo que ir, perdón, acá. Me tengo que ir al PowerPoint. Y este es el proceso que lo voy a compartir, ¿ya? ¿Dónde se me fue se me perdió la transmisión? Aquí voy a compartir el PowerPoint, pero tengo que correr esto para poder irme al PowerPoint. Está acá. Voy a mostrar también una foto. La voy a compartir. Ay, que me cuesta aquí volver, como me enredé un poquito. Voy a compartir esta pantalla, que sería pantalla. Aquí, ahora sí. Compartir pantalla. Ahí se ven los equipos construidos por el Nautilus Minerals, ¿ya? Que son estas máquinas construidas en Escocia para romper las chimeneas y las costras de los sulfuros polimetálicos, ¿no? Esta ya la aprobaron, hicieron pruebas, funcionan, pero no alcanzaron a bajarlas porque vino esta oposición de las comunidades, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Voy a irme de nuevo. Aquí. Aquí. Esta. Voy a compartir esta pantalla, que es el proceso de metalurgia extractiva. Este es el proceso Cuprión, que los ingleses lo han desarrollado bastante. Los nódulos irían a una molienda,
¿ya? No necesitan chancado porque son bastante frágiles, y a una lixiviación reductora con CO y medio maniacal, NH3. Esa es la lixiviación, el corazón, digamos, del proceso. Después vienen separaciones sólido-líquido, lavado en contracorriente, ¿no es cierto?, en espesadores, y las soluciones ricas pasan a extracción por solvente, entonces se recupera el cobre, extracción por solvente electrowinning, ¿no es cierto?, cátodo de cobre, extracción por solvente electrowinning del níquel. El cobalto se precipita con H2S, como precipitado el cobalto. Y el manganeso queda en los residuos, donde se puede recuperar ahí el oro, la plata y otras cosas, bueno, ahí están en los residuos, como carbonato de manganeso. El proceso recupera el NH3, el CO2, que pasa a un generador de CO, ¿no es cierto? Este es bastante simple el proceso. Y este es el que está más popular. Voy a compartir lo último. Compartir. Otra foto de uno de los equipos estos para los sulfuros polimetálicos. Y voy a terminar con eso, pero pueden hacerme preguntas, porque este tema de la minería submarina que para mí ha sido muy interesante, siempre lo he seguido, tratado de seguirlo en internet, ¿no es cierto? Uno puede ir siguiendo, y las publicaciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Lo último que quería contarle, que lo que hemos conocido del posible impacto en la minería terrestre, especialmente después del informe que pidió la autoridad a unos que se hizo en Rusia el estudio, especialistas en minería, hicieron la evaluación técnico-económica y la proyección en base al mercado, basándose en Bloomberg, en toda el Banco Mundial, es muy sólido, en que se demuestra que los 5 países que van a ser más afectados por la minería submarina son Chile, la República del Congo por el cobalto, y los países que producen níquel. Son 5 los países más que están. ¿Por qué van a ser afectados? No es tanto por la producción, por el volumen de la producción, ¿ya? Bueno, cada sitio minero produce bastante, porque la autoridad designó sitios para explorar, y esos sitios para después los autorizar a explotar. Los exploradores tienen que entregarle a la autoridad 2 sitios, y la autoridad elige uno para ser trabajado por la empresa, que es uno de los órganos de la autoridad. La autoridad tiene varios órganos: el consejo, la asamblea y la empresa, que suena así como ciencia ficción. Una empresa que va a sacar los recursos pues, como empresa, con su equipo, y va a distribuir todos los beneficios a todos los países del mundo. Y eso era re importante, la transferencia de tecnología, en que se estaba en la convención y quedó en el acuerdo del año 94. Hay artículos que se refieren a que tienen que transferir tecnología a la empresa. Bueno, y los que estamos más preocupados, ojalá que la minería submarina no entre nunca, ojalá que los grupos ecologistas la paren y haya una moratoria como la que habla Gastón. Hay varios países que están pidiendo la moratoria por el impacto en el medio ambiente. Estos equipos van a pasearse por el fondo, y uno dice, bueno, ¿qué hay en el fondo? Nódulos, ¿y qué más? Hay vida. Y una cosa interesante, una parte de la crecimiento de los nódulos, de la formación de los nódulos, tienen que ver microorganismos bentónicos que se llaman, que como que hacen como una surgencia en el fondo y hacen que los nódulos siempre estén en la superficie. Es interesante, porque los nódulos no se encuentran a pocos centímetros abajo en los sedimentos, están en la superficie de los sedimentos, gracias a la vida que hay ahí.
y hay crustáceos, hay vida. Entonces, eso el Greenpeace y una serie de otras organizaciones están pidiendo esta moratoria y que no se autorice la explotación hasta que se confirme que la minería submarina no va a hacer daño, ¿ya? Y ojalá que nunca esté la minería submarina porque nos va a afectar a nosotros como país productor terrestre. Y firmamos una carta cuando salió este estudio de la autoridad, que la firmó Gastón, Sándor, el embajador de Jamaica, y Gustavo Lago. Yo se me he gustado y le comentaba este tema, y Gustavo muy escéptico. ¿Qué va a hacer efecto esto? Me decía. Imagínate toda la producción terrestre y esta producción, la miraba muy en menos. Pero después cuando yo le dije, pero son muchos sitios, van a haber muchos sitios en explotación. Cada sitio con 20 ya es como la producción de Codelco, más o menos, 20 y tantos sitios. Y van a haber muchos sitios. Y va a estar la explotación no solo de los nódulos, de los sulfuros polimetálicos, que tienen tierras raras, que tienen oro, plata. O sea, y Gustavo firmó la carta, se la mandamos al ministro de Relaciones Exteriores, a la MAN, y no me acuerdo bien la fecha, Gastón se debe acordar, y no ha sido correspondida, no acusaron recibo de la carta. Y yo comparo la actitud de las autoridades de ahora, de minería y de relaciones exteriores, con la que me tocó a mí cuando participé en la Conferencia del Mar. El interés que tuvo el almirante Quiñones, el interés que había en relaciones exteriores por el asunto de los límites, ¿no? Bueno, por todos los temas tan importantes que son del mar, y ahora no hay ningún interés. Ayer escuché la conferencia la presentación de SESCO, cómo ve la minería hasta el año 2040. Ni mencionan esto. Y bueno, tienen razón, porque desde el punto de vista de la industria, que venga del mar o que venga de depósitos terrestres, no es tan importante. Glencore participa, aquí una empresa importantísima en la minería terrestre. Glencore es parte de uno de los consorcios, ¿ya? Entonces para ellos, bueno, no lo sacamos de tierra, lo sacamos más barato del mar, ¿te fijas? Pero para los países productores terrestres como Chile sí va a ser un impacto. Y no se menciona eso en ninguna de las últimas reuniones que he escuchado. Bueno, le voy a dejar la palabra a Gastón porque parece que me pasé de la hora, y Gastón tiene muchas cosas que decir, y afortunadamente está Gastón ahí en el comité jurídico y técnico, que tiene que ver con la otorgación de los permisos de explotación y el reglamento de la explotación, que el secretario general de la autoridad quiere sacarlo este año. Pero ahí Gastón va a protegernos y sus amigos.